serie de manera consecutiva de toda la carta de Pablo a los Filipenses, pero en los últimos 3 domingos nos hemos concentrado solamente en los versículos 4 al 7 de manera consecutiva en cada versículo. Y hemos iniciado una serie que hemos titulado Enseñándole a tu alma el gozo. Y hoy ya nos dirigimos al tercer punto, a la tercera parte de esta serie. Así que vamos a hacer lectura nuevamente de los versículos 4 al 6, solo hasta el 6, y hoy nos enfocaremos en el versículo 6. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Pueden tomar asiento. No sé si me escuchan todos bien, hoy estoy un poco afectado de la garganta, así que voy a tratar de no moverme mucho del micrófono y a tratar de mantener el mismo volumen. Ahorita en la alabanza cantamos un precioso himno, el primero de ellos, Dulce Oración. Y hay historias maravillosas detrás de algunos himnos. Y sobre todo de este, es más, se tiene que es una leyenda la autoría de este himno, Dulce Oración. No se sabe a ciencia cierta si es verdad que el autor que vemos en el himno escrito es el autor en sí, o existió el hermano. Pero dice la leyenda que en 1842 el reverendo William W. Watford era un hombre que era ciego, no podía ver, pero tenía una gran genialidad en memorizar todos los textos bíblicos de la Escritura. Se dice que podía citar algunos libros de manera entera, palabra por palabra. Es decir, su discapacidad se convirtió en su mayor virtud. Y curiosamente, a este amado pastor le gustaba mucho recitar poesía. Y tenía una poesía o un poema grabado en su mente, que fue precisamente el que se escribiría y se publicaría en aquel año, conocido como Dulce Oración. Cuando cantamos este himno, estamos cantando algo que no fue compuesto en tinta y en papel, sino que estaba grabado en la mente de un hombre que precisamente, a pesar de sus debilidades, confiaba en su Señor y veía en la oración ese medio eficaz para seguir confiando en su Señor, a pesar de todas las adversidades que tuviese en esta vida. Ahora, el apóstol Pablo ha venido explicando en el versículo 4 del capítulo 4 de la carta a los Filipenses que es un mandato para el creyente gozarse en el Señor. Es un mandamiento, es algo imperativo y es algo obligatorio. Así que empezamos esta serie enseñándole a mi alma el gozo del Señor, porque precisamente nuestra alma necesita que se le repita constantemente las verdades del Evangelio. Somos tan olvidadizos, pero tan olvidadizos, que el Señor en su misericordia, a través de toda su palabra y a través de cada sermón, nos viene recordando lo que Él enseña en su verdad. Y es así como el apóstol Pablo tiene que repetirlo 2 veces y en la segunda vez con mayor intensidad. Regocijaos, alégrense en el Señor. Y otra vez les digo, alégrense. Y es por eso que nuestro primer punto de nuestra enseñanza a nuestra alma es precisamente enseñándole a nuestra alma el mandato de alegrarse en el Señor. Y observamos allí primero la realidad, ¿cierto?
Y es que el cristiano puede llegar a situaciones complejas en su vida, que lo pueden llevar a momentos de gran desesperación, depresión espiritual, ansiedad, afán, tristeza profunda. El cristiano puede llegar a padecer estas cosas y puede estar sufriendo precisamente porque le tiene que recordar a su alma que el estado normal de ella debe ser la alegría, el gozo en su Señor, no la desesperación. Y veíamos precisamente lo que vivía el salmista en el Salmo 42, versículo 3. Pueden llegar momentos en que los piadosos, en que los cristianos pueden estar comiendo o bebiendo día y noche sus propias lágrimas, desconsolados, tristes. Y esa era la situación del salmista en el Salmo 42. De día y de noche lloraba amargamente porque se sentía desesperado. Sus enemigos le recordaban que estaba solo para él y le preguntaban: ¿dónde está tu Dios? Y es así como tenemos que llevar a nuestra alma, como lo hizo el salmista, a la verdadera reflexión de nuestra realidad. Y es así como el salmista en el mismo Salmo 42, en el versículo 5, se pregunta a sí mismo y se pregunta a su alma: ¿y por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te preocupas? Espera en Dios. Espera en Dios. Y aquí encontramos que es posible vivir el mandamiento del gozo. Es posible. Primero, es posible porque si bien no todo será resuelto como nosotros lo esperamos, que el Señor nos libre de esas aflicciones o de esos afanes como nosotros lo esperamos, con todo y eso le recordamos a nuestra alma que Dios nos cuida como Padre amoroso. Otra razón por la cual es posible es que no es una negación de la realidad. El cristiano no niega su realidad de tristeza, el cristiano no niega sus temores y el cristiano no niega sus miedos, sino que ve verdaderamente la realidad de su condición. Y es que está en paz con Dios. Que a pesar de la tribulación que vive en este mundo, Él está en la mejor posición que jamás pudo estar, porque está en paz para con Dios. Así que no es una negación de la realidad, no es declarar y decir: yo no estoy triste, yo no estoy mal, yo debo gozarme y decreto que debo gozarme. No, no se trata de eso. Se trata de ver la realidad de la alma, la realidad de nuestra condición. Dios me ha salvado. Espera en Él. Espera en Él. Y por último decíamos que es posible recordarle el mandamiento de gozarnos a nuestra alma, porque podemos contemplar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha hecho muchas bondades. Así que alabamos a Dios por todas sus proezas pasadas y damos gracias por todo lo que Él ha hecho. En un segundo aspecto, hace 8 días miramos la segunda parte de nuestra enseñanza, nuestra propia alma. Y recuerden que estamos sentados viéndonos espejo a espejo y estamos hablándole a nuestra propia alma y enseñándole lo que es el gozo del Señor. Y en un segundo aspecto observamos el deber o el hecho de reflejar el gozo a los demás. ¿Y se acuerdan? Estábamos concentrándonos en aquellas personas que tristemente, siendo creyentes, no viven en gozo o no lo manifiestan. O como lo decía un hermano jocosamente: si estás alegre, avísale a tu cara porque no se ha dado cuenta. Y así a veces pareciera que el cristiano viviese como supremamente en amargura, en dolor, en mal genio, temperamento hostil, alguien impaciente, alguien desesperado. Y el cristiano dice: yo me gozo internamente, pero lo que muestra el Evangelio es que el Evangelio no solamente se vive en el interior, sino que se refleja, alumbra. Y es así como observamos en un primer punto que el gozo está dentro de nosotros. Y ese gozo se manifiesta en varias virtudes. ¿Recuerdan el significado de la palabra gentileza? La palabra gentileza no era simplemente ser amables, sino significaba ser pacientes, benevolentes, bondadosos, misericordiosos, justos. Todas esas virtudes se tienen que reflejar en la persona que dice que se goza en el Señor. Se tienen que ver, tienen que ser notorias, tienen que ser palpables. La gente tiene que darse cuenta que es cristiano porque se ve todas esas marcas del fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Se tiene que ver, se tiene que reflejar. Así que el Evangelio no solo se habla, sino que el Evangelio se vive. El Evangelio alumbra.
Ahora, hablábamos de cómo se debe dar a conocer y cómo aprender y cómo enseñarle a nuestra alma que debe reflejar el gozo. Y hablábamos de la palabra gumnazo. Citábamos aquel consejo del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: ejercítate en la piedad. ¿Recuerdan gumnazo? De donde viene la palabra gimnasio. Y hablábamos del gimnasio del alma. El alma tiene que ser ejercitada en todas aquellas virtudes del gozo. Y se preguntaban: ¿y dónde queda el gimnasio del alma? En el mundo. ¿Dónde tengo que ser amable? En el mundo, cuando me tratan de manera no respetuosa. Ahí muestro el gozo del Señor. ¿Dónde tengo que demostrar mi paciencia? En el mundo, donde me atacan, a veces de manera injusta, donde a veces llega y tenemos a ese vecino que todos los días nos amarga la noche. Ahí tengo que empezar a usar de la paciencia, mostrar el gozo que hay en mí. Tengo que reflejarlo. Lo reflejo en la humildad, cuando tengo también decoro y respeto. Cuando la gente me conoce, de que a pesar de que no me saludan, yo saludo. Porque es el gozo que está dentro de mí. No depende de ellos. Es algo que está en mi corazón. Y entonces algunos dirían: pero pastor, yo no sé cómo hacerlo, trato y no entiendo. El problema no está aquí. El problema es que tal vez no te has concientizado de que debes vivir el gozo del Señor. Así que devuélvete al primer punto. Enséñale a tu alma de que es un mandamiento, de que es una orden, de que no es una opción. Y aquí llegamos al punto, mis hermanos, en que debemos de evitar la queja. Debemos de evitar aquel despojo que tenemos a toda hora, siempre quejándonos, murmurándonos de la supuesta desgracia que vivimos. ¿Y recuerdan 2 vitaminas que usamos para ejercitar nuestra alma en el gozo? La gratitud y la alabanza. Así ejercitamos nuestra alma, con gratitud y con alabanza. Y por último decíamos que ese gozo debe ser reflejado porque tenemos ánimo para reflejar el gozo. Recuerdan lo que el apóstol Pablo dice en la última parte del versículo 5: el Señor está cerca. Es decir, tus afanes, ansiedades, tus tribulaciones cada día están más cerca de finalizar, porque Cristo está cerca. Y así como será notoria la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que toda lengua confesará que Él es el Señor, debe ser notorio el gozo en nosotros. Muy bien, ahora nos adentraremos en nuestra tercera parte de esta serie, y es precisamente el medio para mantener y aumentar nuestro gozo. Este es el medio. Ya hemos visto el mandamiento, ya hemos visto el deber de reflejar el gozo, y ahora veremos el medio por el cual mantenemos y aumentamos el gozo. Y es así como nos concentramos en el versículo 6. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora noten algo, y es que nada debe de estorbar nuestro gozo. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos. Si ustedes quieren encontrar una mejor forma de decirlo, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: por nada se inquieten, por nada se perturben, por nada se preocupen, por nada tengan ansiedad, no se afanen por nada. Y ese nada incluye cualquier cosa e incluye cualquier persona. La nada, sencillamente la nada. No existe, no hay. Y el apóstol Pablo está diciendo: por nada podéis estar preocupados, por nada pueden estar afanados. Y aquí el apóstol Pablo lo que está buscando es que sus hermanos filipenses tengan siempre presente de que no pueden vivir en una ansiedad desesperada. No pueden vivirla. Pablo les está hablando, hermanos, para que no se perturben en su corazón, y los está preparando para varias situaciones que les explicaba hace 8 días que vivirían en la historia. Las grandes persecuciones por ser cristianos, persecuciones hasta la muerte. Los filipenses vivirían eso en el primer siglo. Y el apóstol Pablo les está advirtiendo: no se afanen, no se turben, no se preocupen por nada.
Tengan presente eso. Pero ahora tenemos que enfocarnos de una manera más práctica en aquellos hermanos que siempre viven en una ansiedad desesperada. Y hoy en día se ha vuelto muy de moda tener ataques de ansiedad, incluso en creyentes. Y tenemos aquellos hermanos que se preocupan sin haber empezado a trabajar, que de pronto los van a despedir. Tenemos el caso de eso. Es aquel que llora de manera anticipada antes de que le duela algo. Y es el típico caso de aquel que en el grupo dice: yo sé que nos va a ir mal, y por eso me preparo desde ya. Ahora, puede sonar muy gracioso, pero lo cierto es que esta es la actitud de algunos creyentes. No han vivido todavía lo que les perturbaría y ya está su alma perturbada. Ya está su alma preocupada. Típico caso de aquella madre o de aquel padre que apenas su hijo acaba de nacer y ella está pensando que tal vez la universidad será muy costosa en unos 17 años. Y estas son las ansiedades que pueden llegar a cualquier alma, a cualquier persona, pero que en el cristiano no lo pueden perturbar. No puede perturbar tu corazón. No puede estar llenándote de ansiedades. No puede estar llenándote de preocupaciones. Y eso también va, por ejemplo, para la dama o la hermana, la cual llega a su esposo y le dice: hay problemas en la empresa, parece que va a haber recorte de personal. Y ya la dama está sufriendo porque su esposo se va a quedar sin trabajo. Todas estas son las cosas que parecen ser posibilidades que nos lleven a las preocupaciones. El apóstol Pablo está tratando de advertir a los filipenses esto. Yo estoy sufriendo tribulaciones, estoy escribiendo esta carta desde una cárcel por causa del Evangelio, y a ustedes también los perseguirán. Pero dice: por nada estáis afanosos. Por nada, ni siquiera por eso. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es un eco de las palabras de nuestro Señor. Si ustedes van a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, y vemos el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Miren lo que dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, mis hermanos, tenemos que ir a la raíz del problema. Les he estado enseñando a ustedes que no podemos ver los síntomas. Tenemos que ir a la causa del problema. Así que, ¿cuál puede ser la causa del problema de que un cristiano se afane o se preocupe por una situación? La causa del problema está más allá de la circunstancia. Y es así como el mismo Señor nos está mostrando aquí algo, y es que tiene que ver con un tema que no hemos tratado en nuestra serie, y es la duda. La duda. Si notan el contexto de lo que el Señor está explicando aquí, de que no se turbe tu corazón, no es un problema de no saber, no es un problema de no comprender la verdad. El problema es dudar de ella. Eso es el problema que estamos viendo acá. Y es por eso que ustedes ven en el versículo 28: habéis oído que yo os he dicho. ¿Quién lo dijo? La misma verdad, hecho persona, Cristo. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. ¿Qué habrían hecho ellos? Se habrían gozado ante la noticia de que Cristo iba a partir, como lo venía anunciando, y que Él iba a volver. Eso debería traer ¿qué? Gozo y alegría a ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Porque he dicho: voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y continúa: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda ¿qué? Creáis. Y resulta que es que en verdad los discípulos, al escuchar que el Señor Jesucristo, su Maestro, iba a morir en una cruz e iba a abandonarlos físicamente en esta tierra, ellos ¿de qué se llenaron? De temor, de dolor
y de tristeza. A tal punto que dijeron cosas tan disparatadas como: Pedro, una tal cosa no te acontezca. Y el Señor mismo le tuvo que advertir: apártate de mí, Satanás. No estás viendo las cosas como Dios las ve. Así que aquí vemos el corazón de la razón por la cual Pablo les está advirtiendo a los filipenses y nos advierte a nosotros: nada os perturbe, por nada estéis afanosos. Y la razón es porque puede llegar la duda ante la fe que debemos tener. Y es así entonces donde debemos de evaluar precisamente lo que es el motivo de lo que Pablo está enfocándose aquí. Aquí me voy a enfocar en el asunto de que cuando llegue aquello que te puede perturbar o te puede preocupar, lo que debes de tener presente es no dudar. No puedes dudar. Vemos aquí el verdadero problema del asunto, y es lo que vivieron los discípulos en el capítulo 8 de Lucas. Allí estamos los discípulos en la barca junto a su maestro, y en un momento iba bien el viaje, de un momento a otro el mar encrespa sus olas y empieza a batir de tal manera la nave en la cual iban, que ellos creían que iban a morir ahogados. Ahora noten algo particular, y esto es un paréntesis: el Señor se encontraba durmiendo, y la pregunta que a veces me asalta cuando leo ese texto es: ¿y cómo alguien que sabe que va a sufrir la ira de Dios en la cruz del Calvario puede dormir? ¿Notan la paz del Señor Jesucristo a pesar de lo que le esperaba? Podía dormir, y no solamente dormir, sino dormir en medio de una tormenta, a pesar de que posiblemente podía naufragar aquel barco. Y aquí es donde viene el asunto: maestro, que perecemos. Incluso el otro relato dice: ¿cómo se te ocurre dormir? Traduciéndolo en nuestro idioma: tú duermes. Y aquí es donde el Señor les hace la pregunta clave: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y aquí es donde el temor se convierte en asombro, al ver de que nunca debimos dudar de quién iba en la barca, de que Él nos acompañaba. Y es aquí, mis hermanos, donde el apóstol Pablo nos está enseñando de que nuestra fe práctica va a ser puesta a prueba y no podemos ceder, no podemos dudar. Ahora, acá ustedes están viendo un nuevo término teológico, y es fe práctica. Y bueno, tenemos que diferenciar algo, y es lo que se ha conocido teológicamente. Y yo entiendo que los teólogos tienen la manía, o me puedo incluir ahí, de hacerlo sencillo más complejo. Pero esta vez, por favor, tengan misericordia, tratamos de hacer algo complejo, sencillo. Y es que la fe la podemos entender en dos aspectos: la fe salvífica y la fe práctica. ¿Cuál es la fe salvífica? La fe salvífica es el don de Dios que nos da la capacidad, por la obra del Espíritu Santo, de creer en lo que la palabra, la Biblia, dice acerca de la salvación. Y que nuestra alma necesita el perdón de Dios, mirando ¿a dónde? A la cruz de Cristo. Es esa fe que me lleva a reconocer mi condición de pecador delante de Cristo y me lleva a clamar por misericordia y gracia ante el Padre Santo, pidiéndole que me reconcilie. Ese es el tipo de fe que habla el apóstol Pablo, la que nos justifica. ¿Recuerdan Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es la fe salvífica. Ahora, esa fe no puede ser arrebatada de ningún corazón de ninguno que ha sido creyente genuinamente. El que ha tenido fe salvífica de manera genuina jamás le será arrebatada, porque es un don de Dios. Ni siquiera proviene de nosotros, es un don de Dios. Por eso es la capacidad que Dios da al alma a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, esta fe, de un sentido, podemos decir que ni aumenta ni disminuye. Siempre es la misma, porque es la fe en que Cristo me ha salvado. Pero hay otra fe que se ha entendido, u otro aspecto de la fe, es la fe práctica. Y la fe práctica sí se considera como el robustecimiento, como el fortalecimiento de la fe salvífica en nuestra vida día a día.
Es decir, se refiere al hecho de siempre tener en nuestros corazones la firmeza de que lo que ha dicho Dios en cuanto a sus promesas son reales. Como lo dice el apóstol Pablo en Corintios, en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son un ¿qué? Son un sí y son un amén. Es decir, son ciertas. Ahora tenemos que reconocer que aunque todo cristiano le es dada la fe salvífica para ser justificado delante de Dios, y esa fe no cambia, no mengua, no desaparece, la fe práctica en cada cristiano no es igual. No es igual. Sino que tenemos hermanos que tienen una fe práctica muy alta y tenemos hermanos que tienen una fe práctica muy baja. Y es lo que a veces consideramos como parte de la madurez del cristiano. Porque aquel cristiano que tiene una fe práctica alta es aquel que confía en todas y cada una de las promesas de su Señor. Y esa fe debe ser ejercitada para ir en aumento. Es decir, esta fe sí va creciendo. Esta fe va creciendo. Y esta es la fe que necesitamos cada día. Esta es la fe por la cual clamaba aquel hombre que necesitaba que su hijo fuera despojado de aquel demonio que lo tenía poseído. Señor, ayuda a mi incredulidad. Él no estaba dudando de que Cristo era el Señor. Él estaba dudando de que tal vez su hijo no pudiese ser liberado, porque ya los discípulos lo habían intentado. Así que él lo que le pide es ayuda, mi incredulidad. Es la misma fe, La garganta va un paso más lento que mi mente. Es la misma ayuda, el mismo aumento de fe que le pidieron los discípulos al Señor Jesucristo. Aumenta nuestra fe. Así que es esa fe que necesitamos diariamente. Es esa fe la que nos lleva a pensar que en los momentos de tribulación Dios nos está guardando. Pero vemos, hermanos, y aquí vemos la situación. Tenemos a un hermano que está en bancarrota, se ha quebrado, tuvo que despedir a todos sus trabajadores, está en cero. Pasó de vivir en una casa estrato 5 a pasar a vivir a una casa estrato 1. Y él está feliz. Y todos en el barrio lo miran, pero ya no se viste con la ropa de marca de antes, pero él está feliz. Y tenemos a aquel hermano que lo dejó el bus y está todo el día amargado y triste, porque lo ha dejado el bus. ¿En cuál creen que está más la fe práctica desarrollada? Y aquí vemos entonces que precisamente eso es lo que el apóstol Pablo quiere que los filipenses entiendan. Su fe debe ser más grande. Por nada podéis estar afanosos. Ahora, la fe práctica bien desarrollada y ejercitada es aquella que hace que nuestras tribulaciones se conviertan en bienaventuranzas. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo pastor Santiago. Si ustedes van a Santiago capítulo 5, en el verso 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que ¿qué? A los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué razón Santiago dice que el sufrimiento se convierte en bienaventuranza para el creyente? Porque el creyente a través de la fe recuerda que su Dios lo cuida y que la tribulación se convierte al final en que Él es compasivo y misericordioso con él. Y es por eso que la respuesta de Job al final es: a oídas. Mas ahora mis ojos. Job no era salvo, por supuesto que era salvo. ¿Cuál era el problema de Job? Que necesitaba que su fe fuera puesta a prueba para que fuese aumentada. Y aquí es donde vamos al asunto que más nos compete, y es lo que el Señor nos enseña. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 28, y no lo voy a
a leer todo el texto hasta el 34, pero vamos a leer el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Notan el mismo verbo? No os que afanéis. Mismo verbo de Filipenses 4:6. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y continúa diciendo el Señor. Y por el vestido, versículo 28, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Versículo 33, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí es donde viene el propósito de no afanarse y de tener una fe aumentada. Aquí es donde viene el propósito. ¿Por qué vienen los afanes y las tribulaciones en el creyente? Para aumentar su gozo. ¿Cuál es el propósito? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que las aflicciones y los afanes del creyente lo llevan a ¿qué? A refugiarse en su Señor. Lo llevan a concentrarse adecuadamente en lo que es la comida, la falta de alimentarse, la falta de vestido, la falta de techo. Lo único que lleva es a perturbar tu alma para precisamente desviarte del objetivo, y es mirar a tu Dios y depender de Él. Buscar ser como Cristo, amarlo más a Él, ser más santo como nuestro Señor. Y Él asegura que las demás cosas las dará por añadidura. No lo está diciendo un hombre, lo está diciendo el Verbo hecho carne, por el cual fueron creadas todas las cosas. Lo está diciendo el Dios Todopoderoso, que con solo el poder de su palabra creó todos, hasta los confines de la tierra. El universo no lo puede contener, y la tierra para Él simplemente es un estrado para reposar sus pies. La inmensidad de Dios no puede ser calculada, y es ese Dios el que cuida a los creyentes. Es ese Dios. Así que las aflicciones en el creyente no lo pueden llevar a dudar, sino todo lo contrario, a buscar el reino de Dios, a buscar su justicia. Es decir, la mayor preocupación y el verdadero afán del creyente sí debe ser anhelar ser como Cristo. Esa debe ser la mayor preocupación. Amar más la palabra y amar la oración. Y aquí es donde dimos el preámbulo para el éxtasis de esta enseñanza. Y es el medio que mantiene y aumenta nuestro gozo. El apóstol Pablo continúa diciendo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción Dios sabe cuánto repetí este versículo ayer cuando estaba pensando en cómo estaba para predicar. Por nada estéis afanosos. El apóstol Pablo les está pidiendo a sus hermanos, por el bien de ellos, que contrario a tener una actitud de duda frente a los afanes, deben de tener otra actitud y otra acción. Ahora quiero aclararles algo. El Señor no busca que el cristiano sea una persona pasiva o inactiva ante la tribulación y ante el dolor. Es todo lo contrario. El cristiano debe ponerse las botas y trabajar para precisamente soportar la tribulación. Así que no es una postura
como Diógenes o cínica, no es una postura de dejar que pasen las cosas como fatalismo. No es eso. Es todo lo contrario. Es asumir la postura de luchar contra la duda, precisamente acudiendo al medio que nos ha dado. ¿Y cuál es el medio? La oración. Nuestra confesión de fe lo dice muy bien, que la oración, al igual que los otros medios de gracia, como es la comunión de los santos, estar reunidos y congregados, el ágape, también como lo es el estudio de la palabra, como lo es la celebración de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena del Señor. La oración es vital para el aumento de nuestra fe. La oración es la que nos ayuda precisamente a que el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo y la fe, vayan ¿en qué? En aumento. Ahora, ¿qué significa la oración? ¿O qué es orar? Y siempre me he apoyado, y creo que me apoyaré hasta el fin de mis días, en la definición de John Bunyan acerca de la oración. Y cito textualmente: la oración es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para el bien de la Iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Cierro comillas. Para mí no hay mejor definición de la oración que esta. La oración se convierte en el acto donde el alma es derramada delante de Dios. ¿Y quieren comprender más este acto? Vayan a la primera parte del libro de Samuel. Primera parte del libro de Samuel, capítulo 1. Y tenemos el testimonio de una mujer piadosa, pero que tenía una desgracia. No podía tener hijos. Era una mujer estéril. Para las mujeres en la Escritura, no tener hijos se consideraba una maldición, una carga fuerte. Una de las bendiciones que precisamente se le da a Noemí es que su nuera, Ruth, tuviese su vientre bendecido, de que tuviese hijos. Y es así como Ana, en medio de su aflicción, recuerden que es una mujer piadosa, en medio de su aflicción, lo que hace no es quedarse en una actitud pasiva, sino que se dirige allí al templo. Y miren lo que dice el versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y miren lo que dice Ana, que hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué hizo Ana en medio de aquello que le perturbaba? Ir a la oración. Clamar ante el Dios poderoso para que la librara de su aflicción. Y miren la situación tan difícil que tenía Ana, que lo que ella ruega es que Dios se acuerde de ella. Y ella no estaba concibiendo que era que Dios se olvida de los suyos, sino que la situación de su amargura y su aflicción era tal que se sentía sola. Y por eso ruega a su Señor: acuérdate de mí. Y clamó a Dios. Pero en el versículo 17, miren cómo se define, cómo tenemos aquí, en el versículo 15, cómo ella misma define ese acto. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Era tal la situación de la oración de Ana, que el mismo sacerdote Elí cree que lo que está es ebriado. Pero lo que ha hecho Ana es derramar su corazón delante de Dios. Y es así como Elí, al comprender lo que había pasado, le dice en el versículo 17, Elí respondió y dijo: ve en paz
y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ahora noten esto, el himno le dice que el Dios de Israel te otorgue la petición y estés en paz. ¿Notan eso? Sino que la paz es derivada del acto de ella haber derramado su alma delante de Dios. No de que Dios le concediera exactamente lo que ella pedía. Y esto habla mucho de la oración. El acto de orar se convirtió para Ana como el desahogo de su alma delante de Dios. Lloró amargamente, abundantemente entregó su aflicción. Pero Dios le dio paz. Aunque no sabía si Él le iba a conceder tener un hijo o algo. Pero en la gracia de Dios conocemos el fin de la historia y tenemos al gran profeta Samuel, último juez de la dinastía de los jueces de Israel. De tal integridad desde niño, que incluso cuando se despidió de su trabajo como profeta, el pueblo de Israel lloraba al ver la integridad de Samuel. Dios concedió ayudarle en la aflicción a esta hermosa mujer piadosa. Y aquí tenemos, mis hermanos, que así es como la oración se convierte en una forma en la cual el alma es consolada, es llenada de ánimo, porque no hay nada que no pueda ser puesto delante de los pies de Dios. No hay nada pequeño que Dios no pueda escuchar, ni que considere. Y no hay nada grande que tú no puedas llevar delante de su trono. Todas las cosas las puedes poner delante de sus pies. Y lo más hermoso para aquellos que estamos en Cristo es que Él humildemente, noten muy bien la humildad de Dios, inclina su oído. Es así como el pastor Santiago en el capítulo 5, verso 3 dice: ¿alguno está enfermo? ¿Alguno está afligido por la enfermedad? ¿Qué debe hacer? Pida a Dios. ¿No te alcanza para el mercado? ¿Qué debes de hacer? Mi hermano, ¿qué debes de hacer? Ruega al Señor. ¿Eso significa que en 2 días tendrás abastecimiento para todo un año? Significa que Dios te dará paz. Y tu fe aumentará. Tu fe crecerá. Lo hermoso de la oración es que todos podemos ser auténticos. No hay nada que ocultar delante del que todos lo saben. Puedes ser auténtico y traer todo tu corazón delante de Él. Por eso es algo que se hace de manera sincera, de manera consciente. Porque Él todo lo escudriña, todo lo sabe. Puedes estar triste, puedes estar aburrido, puedes estar desesperado. Y la oración es el teléfono que nunca está descompuesto, el que no necesita señal. Es aquel que no requiere la expectativa de si me van a contestar. Es mucho más efectivo que el WhatsApp, el correo electrónico y cualquier red social. Por eso el hombre no ha inventado nada. Que invente algo semejante a la oración. Y ahí lo llamaremos sabio. Puedes estar en el baño, puedes estar en tu habitación, puedes estar en el trabajo. Y lo único que requieres es derramar tu alma delante de Dios. Y la oración está hecha para eso. Y es por eso, como el apóstol Pablo dice, versículo 6, que todas vuestras peticiones deben de ser conocidas delante de Dios. ¿En qué? En oración. ¿Y qué es lo que hacemos a través de la oración? Pedir. Y esa es una gran promesa de nuestro Señor, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es la promesa de la oración. ¿Por qué? Porque esa es la eficacia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios escucha toda oración que se elevada en el nombre de Cristo, porque solamente en el nombre de Cristo puede ser escuchado cualquier palabra delante de su trono. Ninguno puede tocarle la puerta a Dios en su santo templo, allá en su santuario santo. Nadie puede subir al monte porque nadie tiene manos limpias y corazón puro. Solo hay uno que lo hizo, y es Cristo. Así que toda oración que se eleve en el nombre de Cristo, con fe en Jesucristo, es digna de ser recibida por el Padre.
tu clamor será escuchado. La pregunta es, ¿movemos el brazo de Dios con la oración? ¿Movemos la voluntad de Dios con la oración? ¿Le ordenamos a Dios lo que tiene que hacer? Pablo lo deja claro, es a través de súplicas. Y mis queridos hermanos y amigos, no conozco al primer gobernante que suplique a sus súbditos que hagan algo. Así que si yo soy un suplicante, Él es el gobernante. Yo le estoy implorando, yo le estoy pidiendo y le estoy rogando. Porque no tenemos forma de sentarnos al frente a frente y negociar términos. No hay tal cosa. Por eso detesto a aquellos falsos profetas y a aquellas falsas pastoras, estoy hablando de pastores y pastoras que se añaden así el título, que dicen que a Dios se le puede ordenar como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. ¿Cómo has de ordenarle tú a aquel que ha creado todas las cosas? Aquel que te creó. Por eso la oración es súplica y ruego, petición. Lo hermoso de la oración es que Él usa su oración, la oración de nosotros, para que sea conforme a su voluntad. Y eso sí es hermoso. Porque Él hará como Él ha deseado, pero lo hermoso es que yo entre en el plan, orando por lo que Él ya hará. Eso sí es una misericordia de Dios. Así es como toda ansiedad y toda aflicción se convierte en una buena plataforma para glorificar a Dios. El objetivo de la oración no es que Dios me conceda todo. El objetivo de la oración es que yo me acerque a Él. Que yo esté junto a Él, en su presencia de manera especial. Así que tal vez la oración no conseguirá lo que nosotros esperamos obtener, la solución del problema con lo cual nosotros deseamos. El apóstol Pablo lo vivió. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, el apóstol les dice: yo he rogado 3 veces. 3 veces le he rogado, le he implorado al Señor que quite de mí ese aguijón. ¿Saben cuál fue la respuesta de Dios? Bástate en mi gracia. Señor, he deseado tanto eso. Y si Él me responde, bástate en mi gracia, ya cumplió con la promesa de responder mi oración. Ya lo hizo. Así que el propósito de la oración no es darle caprichos a los hijos caprichosos que podemos ser nosotros, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. ¿Quieres pedir adecuadamente y que Dios te conceda todo? Deleítate en Él. Deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque todas tus peticiones serán conforme al deleite de Dios, porque te deleitas en Él. Deleítate en el Señor y Él te concederá todo lo que pides, porque todo lo que pedirás será conforme a su voluntad. Por eso necesitamos la ayuda del Santo Espíritu, porque Él hace que nuestras oraciones lleguen perfectas al Padre. Y por último, en la oración damos gracias. Y toda súplica se debe convertir después en un motivo de acción de gracias. Sea la respuesta positiva, negativa o aún no. Damos gracias, Señor, por tu respuesta, porque tu respuesta es lo que más me conviene. Porque Él es un Padre amoroso que los cuida. ¿Qué tal si el Padre le concediera todo lo que piden los niños? ¿Niños les gustaría que todo lo que ustedes pidieran, sus padres les dijeran que sí? ¿Sí? Incluyendo un gran banquete de golosinas donde puedan comer todo el día golosinas. Pero también después les va a dar un tiquetico para que vayan al hospital hospitalizados todo el día. Porque no todo conviene. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. No todo conviene. Pero tengo el privilegio de levantar mi voz, clamar a Él, pedirle a Él, y Él escucharme. Mis hermanos, si tan siquiera tuviéramos la oportunidad de que el presidente de la República escuchara un audio de nosotros, donde nos dicen, Él no va a responder,
Él no te va tal vez a conceder nada, pero te va a escuchar. Yo ya me los imagino a cada uno de ustedes escribiendo cada palabra que van a decir. El solo hecho de que me escuchen ya es un honor para mí. Para mí es un honor que mi Dios me escuche. Tan insignificante que soy, ya es un motivo de acción de gracias. Así que agradece por todo, mis hermanos. Recuerden la vitamina para ejercitar el alma, la gratitud. Y la gratitud te lleva ¿a qué? A la alabanza. Nuestras oraciones no solamente son súplicas, sino que también son alegría, son gracia de alabanza. Y ahí es donde nuestro gozo es mantenido, y no solamente mantenido, sino que es aumentado. Ese es el medio eficaz que nos ha dado nuestro Señor para enseñarle a nuestra alma cómo mantener el gozo y cómo aumentarlo. Por último, mis hermanos, solo les dejo esta palabra de consuelo. Romanos capítulo 8, 32 nos dice que aquel que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y aquí es donde vamos al punto central. La oración se convierte en un medio para aumentar nuestro gozo, porque Él ya nos dio a Cristo. ¿Ven la grandeza de Cristo? Cristo abrió el canal de comunicación directo al Padre, quitando su ira sobre todos nosotros, y me dio el privilegio de clamar a Él. No necesito de ningún hombre para hablar con Dios. No necesito que nadie me diga qué palabras usar. Solamente orar a través de la cruz de mi Cristo que me salvó. Él es el que me ha dado acceso al Padre. Él es el que me ha dado la oportunidad de poder orar. Por medio de la oración yo recuerdo que Él cumple con su promesa. No estoy solo ningún día, hasta el fin del mundo, hasta su segunda venida. Yo estoy con Él. ¿Cómo soportar? Porque Cristo soportó en la cruz lo que yo jamás pude haber soportado. Y eso lo recuerdo cada vez que voy a Él en oración. Mis hermanos, si Dios nos dio a Cristo, ¿qué otra cosa mayor podemos tener? Por nada estéis afanosos. Por nada. Pero el último llamado es a nuestros amigos. ¿Cuántas veces elevas tu oración a un supuesto Dios que crees conocer? Un Dios formado a tu imagen. Aquel Dios bombero que quieres llamar para que apague tus incendios. De esa manera tienes al Dios creador todopoderoso de los cielos y de la tierra. Y a veces cuestionas tu vida. ¿Por qué razón vivo así? Porque tú has despreciado el mayor bien que puedes recibir, a Cristo. Porque te niegas a seguirle. Porque te niegas a dejar tu pecado e ir tras Jesucristo. Dios no escucha tu oración. No se trata de cuán bonita suene. No se trata de las mejores palabras. No se trata del lugar donde la hagas. Dios no escucha tu oración porque no te está mirando a través de Cristo. Si quieres que Dios te escuche, ven en arrepentimiento a Cristo y Él te escuchará. La primera oración que debes hacer es derramar tu alma, confesar tus pecados delante de Él. No necesitas repetir nada porque tú sabes lo que hay en tu alma y tú sabes lo que ha ofendido a Dios en tu vida. Tú eres quien debe derramar tu alma pecadora delante de Él, delante de su cruz. Y así llores amargamente. Si hay arrepentimiento en tu corazón y ves al Cristo que salva, después de llorar amargamente, como Ana, tendrás paz. Tendrás paz.
¿Quieres a un Dios que te conceda todo lo que quieres en este mundo? Ese es un Dios mediocre y ese no es el que predicamos. Nosotros predicamos al Dios que es capaz de hacer lo que es imposible para el hombre: salvarlo del lago de fuego, del infierno y de la sentencia de muerte eterna que merece. Así que ven a Cristo en oración y clama en oración por Él. Porque tal vez tú no estás por nada afanado, pero hay una cosa por la cual debes de estar afanado: Dios está irado contigo. Porque has quebrantado su ley, porque lo has negado y porque sigues viviendo tu vida a tu propia manera. Así que Dios está irado. Tal vez nada de este mundo te afane, solo ten una cosa que te lleves hoy: afánate por algo. Dios está irado contigo. Y eso sí es algo por lo cual debes de preocuparte por toda la vida. Niños, ¿qué debemos de hacer? Enseñar a quién? A nuestra alma. ¿Qué debemos de hacer? Enseñar a nuestra alma. ¿Qué le debemos de enseñar? A alegrarse, ¿cierto? ¿Alegrarse en qué? En el Señor. El cristiano es alguien que vive siempre amargado, triste, afligido, ¿sí o no? El cristiano se alegra en el Señor. Así que recuérdenle a los papás que hay que mostrar la alegría, ¿cierto? Porque Cristo nos ha salvado. Y ustedes a veces se sienten tristes y aburridos, ¿cierto? ¿Qué deben de hacer? Orar. Orar. ¿Qué deben de hacer? Orar. Pero la principal oración, la mejor oración es pedir perdón a Dios por sus pecados y pedirles que les salve. ¿Cuál es la mejor oración? Pedir por la salvación. ¿Cuál es la mejor oración? Pedir por la salvación. Los niños grandes también respondieron. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos alientas a través de la oración a mantener nuestro gozo, a aumentarlo, y no nos dejas sin esperanza. Te pedimos que nuestra fe sea aumentada. Aumenta nuestra fe a no dudar de tus promesas. Cristo las ha hecho posibles, las ha hecho realidad, un sí y un amén. Pero te pedimos también por nuestros amigos, aquellos que estando aquí saben que no han rendido su vida a Cristo. Padre, que tengan fe salvífica, que crean en Cristo, que se humillen delante de Cristo, porque van hacia el abismo de la perdición. Padre, que sean salvos, te lo pedimos. Ten misericordia de ellos. Rogamos por nuestros niños que su oración sea la salvación de sus almas. Que ellos rueguen por ser parte de tu reino. Que pidan perdón por sus pecados y vengan a ti y entreguen sus vidas. Te pedimos por nuestros jóvenes. También, Señor, tráelos a salvación. Y aquellos que son jóvenes cristianos, fortalécelos. Y que amen la oración, que busquen la oración. Bendice a nuestros hermanos que están en tribulación, afanados, cargados, tristes. Ayúdales por medio de la oración a mantener su gozo y aumentar su gozo. Te lo pedimos, Señor, de manera humilde. Amén.